Buenas noches, estimados colegas y amigos de la geografía. Venezuela y la geografía hacen presencia en GeoNight y por ello Punto Geográfico, grupo de colegas y profesores, investigadores, emprendedores preocupados por el avance de la geografía nacional, tiene el grato placer de participar en este magno evento internacional que nos une a la extensa comunidad internacional de geógrafos. Agradecemos al comité responsable de GeoNight por darnos esta oportunidad de participar y a los investigadores y profesores de las escuelas de geografía, de los institutos de geografía, de las universidades de los Andes y Central de Venezuela, así como al Centro de Investigación Ambiental y Territorial, CIDIAT, por su dedicación en la preparación de ponencias y al esfuerzo realizado por los integrantes de Punto Geográfico. En fin, vamos a tener en esta celebración de GeoNight 7 presentaciones que muestran diversos tópicos de la investigación geográfica venezolana, esperando que sean de su mayor interés y agrado. La primera estará a cargo del profesor de la Universidad de los Andes, José Rojas López, con su trabajo Retos de la Geografía en Venezuela. La segunda será presentada por el colega profesor miembro del Instituto de Geografía de la ULA, Josué Araque Méndez, con su investigación sobre los retos de la geografía ulandina, una visión introspectiva. La tercera presentación estará a cargo del profesor Andrés Rojas, el cual nos hablará sobre la ciudad desde el paisaje, ciudad, arte y geografía. Seguidamente tendremos una cuarta presentación del colega Gonzalo Febre Fajardo, el cual disertará sobre los problemas ambientales de la región guayana. En la penúltima presentación, el profesor Luis Sandia nos hablará sobre el cambio climático en la gestión ambiental urbana, específicamente en la ciudad de Mérida. Por último, tendremos la oportunidad de escuchar al profesor Gustavo Páez sobre su investigación El suicidio en Venezuela, epidemia oculta. Empecemos a continuación, amigos y colegas, a disfrutar de la GeoNight. Buenos días a todos. Quiero agradecer en primer lugar a los colegas del Grupo de Asuntos Geográficos de Venezuela y a los colegas de Punto Geográfico por esta amable invitación a participar en el evento de GeoNight. Con mucho gusto acepto esa invitación y tratar de conversar un poco sobre los retos ambientales y territoriales de la geografía en el futuro cercano. En virtud del tiempo de que disponemos, vamos a compartir la pantalla con ese propósito. Mi nombre es José Rojas López, soy profesor titular jubilado de la Escuela de Geografía de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. El tema, como está expuesto en la pantalla, son los desafíos ambientales y territoriales de la geografía venezolana desde una perspectiva de corto plazo. Como todos sabemos, el saber geográfico es un conocimiento útil, un conocimiento que algunos lo llaman geosofía, otros filósofos hablan de una geofilosofía. Bueno, un conocimiento que es útil para contribuir a comprender el mundo y formular soluciones a problemas ambientales y territoriales de la sociedad. Un saber, por supuesto, que está inscrito en el campo interdisciplinario de las ciencias sociales y naturales. En tiempos recientes, factores adversos han impactado la sociedad venezolana. Factores que se han agudizado en la última década de este siglo, como la hiperinflación, las sanciones internacionales, la emigración de la población, la pandemia del COVID-19. Todo esto ha significado un deterioro socioeconómico e institucional. Y como resultado, tenemos un empeoramiento de la relación sociedad-territorio.
En virtud de ello, nuevos y urgentes retos se le plantean al desempeño profesional de los geógrafos. Es decir, el saber y los métodos geográficos al servicio de los necesarios cambios de un cercano futuro que debe ser construido desde el presente. Hemos detectado entonces 5 grandes problemas que hay que enfrentar, pues, realmente, ¿no? Primero, la pérdida de capacidad de resiliencia. Esa resiliencia del medio ambiente ha sido deteriorada y algunos impactos son irreversibles o implican un alto costo de recuperación ambiental. En segundo lugar, tenemos un deterioro de la potencialidad agroproductiva y agroindustrial del territorio. Eso debido a una carencia de insumos, de innovaciones y de mercados dinámicos. Significado entonces un retroceso de la productividad económica. En tercer lugar, la precariedad de los sistemas modernos y tradicionales de comunicación. Eso ha significado una disminución de la conectividad de la sociedad y de los territorios. En cuarto lugar, una debilidad de las instituciones encargadas de la planificación y la gestión de los sistemas territoriales. Y finalmente, un empobrecimiento socioeconómico y una diáspora de la población que han significado un aumento de las desigualdades socioespaciales. Asumiendo un cambio de modelo de país, algunas estrategias geográficas pueden ser definidas. Primero, desarrollar los objetivos del desarrollo sostenibles de acuerdo con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Luego, adoptar la planificación estratégica con una amplia participación ciudadana en lugar de seguir con la tradicional planificación normativa. En tercer lugar, ampliar el empleo de nuevas tecnologías de información y comunicación, especialmente las tecnologías geomáticas. Cuarto, asumir los territorios y las territorialidades en términos interdisciplinarios, políticos, económicos y culturales. Si el territorio es un complejo de factores, de procesos y de escalas. Luego, generar alternativas novedosas de gobernanza territorial, sobre todo aquellas alternativas multiescalares. Y otra estrategia geográfica tiene que ver con el mapa de opciones de desarrollo regional y local de acuerdo con las potencialidades económicas de los territorios. ¿Cuáles entonces son los retos desde la geografía? Primero, fortalecer la experticia teórica y metodológica en las dimensiones sostenibles del desarrollo. Es importante acá destacar los aportes que puede hacer la ecogeografía, la geodemografía, la geoeconomía, los sistemas de información geográfica, perdón, y el desarrollo territorial. Estos son campos de mucho interés, perdón, como aportes al desarrollo sostenible. Luego está un punto muy importante, que es el análisis de los estados y los cambios de los ecosistemas naturales, con dos propósitos: la prevención de riesgos y amenazas y la preservación de los servicios ambientales, sobre todo de las áreas naturales protegidas. Luego tenemos un esfuerzo importante que debemos hacer en el diseño de modelos de sustentabilidad geográfica. Modelos que tienen que ver con la sustentabilidad del desarrollo regional y local. Eso significa que hagamos propuestas innovadoras de ordenación de los territorios. Otro reto está entonces, y este es muy importante, descifrar las interconexiones globales locales en sus dinámicas territoriales.
un poco lo que hoy se ha denominado local. Sí, en esos locales es importante entonces investigar, analizar el papel del Estado, los mercados y las organizaciones sociales, junto con las redes de intercambio entre los actores sociales de esos territorios locales. En síntesis, lo que se entiende entonces, o lo que se quiere entonces, revalorar el saber geográfico, no solo como conocimiento para comprender causas y factores de la crisis ambiental territorial, sino también para salir de ella. Bueno, en virtud del tiempo, hemos logrado hacer esta síntesis de esta participación en este evento esta noche. Bueno, muchísimas gracias por su atención y quedo plenamente a la orden de todos ustedes. Hola, soy Josué Humberto Araque Méndez, director del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales Antonio Luis Cárdenas Conmérter de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Voy a compartir con ustedes la presentación titulada Los retos de la geografía holandina, una visión introspectiva. Para quienes nos siguen desde otras latitudes, quiero indicarles que el Instituto de Geografía se encuentra en Venezuela, específicamente al occidente del país, en el estado Mérida, dentro de la cordillera de Mérida, en el sector conocido como Los Chorros de Millas. El Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales se crea el 17 de febrero del año 1959 de la mano del doctor Antonio Luis Cárdenas y otra serie de científicos e investigadores. Para circunscribirnos, queremos compartir con ustedes estas palabras del rector Pedro Rincón Gutiérrez en el acto de apertura de los 45 aniversarios del Instituto de Geografía, quien nos recordaba que un geógrafo bien formado es capaz de sintetizar la información que tiene separada por especialidades y es capaz de relacionar los ríos con la vegetación, la producción con la ubicación de las ciudades y asimismo puede discernir lo interesante que puede ser para el trazado de una carretera la densidad de la población o los posibles cambios de densidad que podría traer ese trazado, la deforestación que causaría, los problemas que traería y cómo podría influir el cambio del cauce del río. Para lo sucesivo, nos circunscribiremos a 4 momentos en el que les presentaré los datos del Instituto y la Escuela de Geografía, elementos asociados con la crisis económica y cómo nos ha impactado, los elementos de la pandemia por el COVID-19 y los retos que tenemos como institución universitaria. En cuanto al origen y en la actualidad, puedo decirle que la relación de la planta profesional y de investigación, tal como lo podemos observar acá, tenemos una matrícula de profesores distribuidos entre instructores, asistentes, agregados, asociados y titulares, que nos permiten ver que tenemos en la línea intermedia entre asistentes y agregados el grueso de la población docente. Esto, si lo vinculamos con el desarrollo académico, pues podemos decir que esa cúspide que tuvimos en algún momento de desarrollo, donde el grueso de profesores se encontraban en asociados y titulares, pues ha ido teniendo un revés generacionalmente hablando. En cuanto a la formación profesional de este personal, podemos decir que de la matrícula total de 42 profesionales con licenciatura o su equivalente, destacan 3 con especialización, 14 con maestría y 7 con estudios doctorales. Organizacionalmente nos distribuimos dentro de 3 departamentos, como es el de Geografía Humana, Geografía Física, Cartografía y Métodos. Aquí igualmente podremos destacar que en el área de la Geografía Física, que fue el elemento central de donde surge, o con el énfasis que surge el Instituto de Geografía, hemos venido teniendo un revés numéricamente hablando por la desaparición física de muchos de estos profesores y que nos encontramos en ese proceso de generación de relevo. El instituto tiene sus líneas de investigación definidas a través de cada uno de sus departamentos,
los cuales pues manejamos unas áreas de integración fundamentalmente en 5 temáticas, como es el geomarketing, la vulnerabilidad territorial, estudios de impacto ambiental, gestión de riesgos, ciudad y cambio climático. Llegando al punto número 2 de la crisis económica, es necesario saber y visualizar, en este caso, nos sustentamos en los datos proporcionados por la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida del año 2021 en COVID, que el tamaño de nuestra economía se ha reducido notablemente en el periodo 2014-2024, específicamente a través del Producto Interno Bruto, que muestra una reducción acumulada del 74%, un colapso de la renta petrolera y una persistencia de una elevada inflación que viene en hiperinflación desde el año 2017. Todo esto se traduce en elementos negativos para el quehacer universitario. Igualmente, a través del Observatorio de Universidades podemos señalar que existe una cantidad considerable de elementos o de condiciones que viven y padecemos los universitarios venezolanos que hacen cuesta arriba el desarrollo eficiente de esta actividad. Sin embargo, los presentamos acá no para amilanarnos, sino para conocer que existen y que tenemos las acciones en nuestras manos en parte para poder remontar esta situación. Igualmente, la pandemia por la COVID-19 nos ha afectado desde una manera bien importante, así como al mundo. En el caso venezolano, pues se llevó adelante unas estrategias o unas medidas de cuarentena eh, a una sociedad ya semi-paralizada por esa recesión económica prolongada que hemos rápidamente descrito. Igualmente, la reducida movilidad que ya existía contribuyó a minimizar aparentemente el impacto del COVID-19, además de un esquema de 7% promovido desde el gobierno nacional que afectó de manera importante el proceso de enseñanza, visto en los niveles de permanencia en los distintos sistemas educativos y empezando a notarse sus efectos. Como retos, podemos o los hemos circunscrito en tres grandes áreas, en lo académico, en lo investigativo y en la extensión. Esto construido a partir de lo compartido en el conversatorio Retos Actuales de la Geografía Ulandina, que estuvo a cargo de los profesores Delfina Trinca, José Rojas López, Julio Quintero y Alejandro Delgadillo, quienes en el marco del 63 aniversario del instituto nos hicieron esos planteamientos. Desde el punto de vista académico, podemos puntualizar 3. Uno, que es promover la formación de nuevas generaciones de geógrafos. 2, aportar a la solución de la crisis institucional. Y 3, la reconfiguración del modelo educativo a las nuevas tendencias y dando respuesta a la realidad existente. Desde el punto de vista de la investigación, como un gran reto es articular las investigaciones en torno a un tronco común como línea matriz del instituto y las demandas específicas de la sociedad venezolana. En esa sociedad venezolana donde la institucionalidad está muy disminuida y que pone contra la pared el desarrollo de estas acciones. Y en tercer punto, asociado con los retos de extensión, primero, abordar los temas ambientales de manera frontal en una sociedad donde se ha promovido su desaparición, luego de que Venezuela fuese uno de los países pioneros en materia ambiental. Hoy, lamentablemente, nos encontramos en una situación donde esta área está en desidia. B, auspiciar el trabajo de la ordenación del territorio con la incorporación de la gestión de riesgos socionaturales, entendiendo esta como un condicionante del desarrollo. Y finalmente, participar activamente en la reconstrucción del tejido social en una sociedad altamente fragmentada por la polarización política, donde nosotros como actores dentro de la sociedad venezolana tenemos un papel sumamente importante en este juego social para ayudar a la despolarización política del país. Con esto concluimos esta presentación y les agradecemos la atención prestada. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Andrés Rojas, trabajo en el Instituto de Geografía de la Universidad de los Andes en Mérida, soy sociólogo y politólogo. La ciudad es el paisaje, es el tema que voy a tocar hoy. Se trata de una relación entre cultura y paisaje, una reflexión geoartística. Primero, una definición personal de paisaje. El paisaje es un constructo social particularizado por el intelecto y las emociones a partir de lo que geográficamente abarcan los sentidos. Es un complejo que tiene una base material, una base histórica, una base geográfica de magnitudes relativas. Es una percepción bastante mayor que una imagen con olores, con texturas, con sabores, con sonidos, más allá de todo asunto estético. Existe una retroalimentación dialéctica entre paisaje y cultura. Los seres humanos transforman todo lo que de natural hay en el paisaje, modificando su entorno inmediato. Y así crean nuevas valoraciones, prácticas y necesidades que inciden sobre el paisaje preexistente. Luego le añaden a esto nuevos sentidos en una especie de mezcla de historia y actualidad. Es decir, crean cultura y se modifican a sí mismos. En la naturaleza está el origen, es la madre, nos engendró y nos parió. En la cultura está la continuidad, la madrastra, nos amamantó y nos crió. Nos hemos ido alimentando de la naturaleza, alejando de la naturaleza, transformando el paisaje que nos rodea, que se hace cada vez más cultural. Esta imagen de la artista Jennifer Bolande en los Estados Unidos ilustra lo que quiero decir. Con el correr del tiempo, la relación entre paisaje y cultura se ha materializado en la ciudad. La ciudad es el paisaje mismo. Y esto es una tendencia irreversible. En el año 2020 ya el 60% de la población era urbana y hay al menos 2.590 millones de personas que viven en metrópolis. Eso es 1/3 de la población global. En unas investigaciones que he hecho, encuentro que la concentración ocurre en todo tipo de países, incluso en aquellos que han aplicado políticas desconcentradoras. La causa de este fenómeno es mucho más compleja de lo que se cree, o las causas, las de tipo económico, no alcanzan a explicar. Mire, permanece en el misterio los impulsos por los cuales el hombre se siente seducido por las grandes concentraciones urbanas. Aunque persiste el cordón umbilical de algunas ciudades con algún elemento de la naturaleza, un río, por ejemplo, como es en esta imagen que ven ustedes de Shanghái, el centro de interés cambia, la ciudad crece a sus espaldas, el arte, la arquitectura y la tecnología han sido claves en esos cambios. Se crean íconos de la modernidad que desplazan a su vez a otros más tradicionales. Por ejemplo, que el pepinillo sustituya al Big Ben como ícono de Londres. Que la pirámide del Louvre sustituya a la Torre Eiffel como ícono de París. El alma de la ciudad se va quedando lejos y sola. La ciudad moderna y el tráfago de la vida en ella imponen una nueva imagen de sí misma. Ahora las ciudades pueden verse y estudiarse como formadas por múltiples paisajes. La megalópolis es su máxima expresión, el centro del paisaje actual. En ella se redimensionan los vínculos entre los asuntos existenciales del ser humano. Miren ustedes esta frase de Dorrell en uno de los libros del Cuarteto de Alejandría. Retrocedo paso a paso en el camino del recuerdo para llegar a la ciudad donde vivimos todos un lapso tan breve,
la ciudad que se sirvió de nosotros como si fuéramos su flora, que nos envolvió en conflictos que eran suyos y creíamos equivocadamente nuestros. La amada Alejandría, la ciudad es la que debe ser juzgada, aunque seamos sus hijos quienes paguemos el precio. La ciudad es el vientre, la nueva madre, así que es también amante, esposa, deidad, encierro, y bien lo sabe el arte que crea paisaje, que expresa el imaginario de las ciudades, que las convierte en criaturas con vida propia. También en la descripción poética el alma se urbanizó. En estos tiempos el arte es a la cultura lo que la ciudad es al paisaje. Miren ustedes lo que dice Walt Whitman, el poeta de los Estados Unidos. Las impresiones breves y completas y las cualidades humanas de estas grandes ciudades son para mí algo reconfortante, incluso heroico y difícil de expresar. La ciudad se ha convertido en una omnipresencia junto con el tiempo, el amor y la muerte. Es una especie de obsesión artística. Cito a José Manuel Briceño Guerrero: lo que es el hombre puede leerse en cada hombre, pero la escritura es pequeña. En cambio, en la ciudad está escrito en letra grande lo que es el hombre. La ciudad se concibe como una fuerza creadora de rasgos fundamentales del hombre. Miren lo que dice Orhan Pamuk sobre Estambul. Lo que a mí me ha determinado ha sido permanecer ligado a la misma casa, a la misma calle, al mismo paisaje, a la misma ciudad. Esa dependencia de Estambul significa que el destino de la ciudad era el mío, porque es ella quien ha formado mi carácter. Una imagen preciosa de Estambul aquí. Y aquí ven ustedes una obra de nuestro querido Cruz Diez en Liverpool. Son muchas las manifestaciones que en el arte tiene estas cosas que mencionaba. Sin embargo, como paradoja de la modernidad, los atavismos son también generadores de cultura. A medida que el hombre se encierra, entre comillas, en la ciudad, las tenues señales de sus orígenes que permanecen en su inconsciente se asoman en sus creaciones urbanas. Construye jardines, siembra árboles, enjaula pájaros, convive con perros y gatos, instala peceras o representaciones en las paredes, obras de arte, etc. Va sustituyendo la naturaleza por símbolos o crea mundos virtuales donde vive la fantasía de regresar a ella. Por otra parte, a causa del tamaño de las ciudades y siempre apremiado por el tiempo, el hombre es un nómada urbano hiperkinético que al mismo tiempo con el teléfono celular o la tablet sustituye el espacio de los lugares por el cibernético. Esto es un tema para una nueva geografía. Así pues, en la construcción de la cultura urbana se constatan dos movimientos simultáneos: el de la incorporación de la naturaleza al entorno de las ciudades y el del hombre adentrándose en una modernidad que se aleja de aquella a partir de una explotación creciente de sus recursos. Entre ambas tendencias persiste una tensión creciente y un movimiento pendular, es decir, la vida no se detiene, mantiene su programa esencial: cambiar para recrearse, más allá de todo modelo socioeconómico y de toda valoración moral, ecológica, etcétera, para continuar ciudad adentro, cultura adentro y más allá. Pero, la intervención del hombre en la naturaleza tiene límites. La transgresión pone en peligro su vida misma. La sostenibilidad está en juego. Algo de esto dice Jordi Borja en sus trabajos. Podemos
terminar criando mascotas virtuales o recuperando lo que el arte y la ciencia nos han dado para lograr un equilibrio y poder continuar el viaje en nuestra querida panzona azul. Los seres humanos tienen la palabra y la acción. Muchas gracias. Buenas tardes, me llamo Gonzalo Febres Fajardo, soy geógrafo graduado en la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, el año 1973. Desde ese momento hasta la actualidad, he vivido en la región Guayana, en el estado Bolívar, y buena parte de mi trabajo profesional lo he desarrollado en esta zona. Voy a tratar de, en el corto tiempo que tengo, de hacer una síntesis muy panorámica de lo que considero los problemas ambientales mayores de la región guayana. Antes de entrar en ese detalle, esa panorámica, debemos recordar que la región guayana es aproximadamente el 50,01% de la superficie total de Venezuela, descontando las zonas de reclamación, y sustenta aproximadamente el 7% de la población del país. Aquí tenemos un mapa de Venezuela, donde el extremo oriente corresponde con la región Guayana, los estados del Tamacuro, Bolívar y al sur Amazonas. Y anexa más al oriente en la zona de reclamación. A continuación voy a mostrarles lo que yo considero los 6 elementos que han condicionado la actual magnitud de los problemas ambientales en Guayana. Primero, el desmantelamiento institucional. Segundo, la política ambiental. Tercero, la política minera, la cual es totalmente errática, sin relación con lo ambiental ni con el manejo territorial. La economía del país deteriorada a unos niveles nunca vistos por una errada política económica y petrolera, que es base de la economía de Venezuela. En la actualidad, una extracción acelerada de oro y otros minerales como el coltan, requerido como una fuente de nuevos recursos para compensar la ausencia o la disminución de los recursos provenientes de la renta petrolera. Y por último, la presencia de fuerzas militares irregulares extranjeras ejerciendo actividades de control en los frentes de explotación minera y en otras áreas económicas de la región. El primer problema que voy a mencionar es la disminución acelerada de la cobertura vegetal. Venezuela, como los otros países amazónicos, tiene una alta tasa de deforestación, pese a que ha disminuido en los últimos años. Para Venezuela se ha estimado una deforestación anual de aproximadamente 127.000 hectáreas año. Esa disminución de la superficie forestal, la fragmentación y deterioro del bosque, propicia una larga cadena de efectos negativos sobre el ambiente. Citaremos a continuación unos cuantos. Disminución de bancos y sumideros de carbono, generación de gases de efecto invernadero, incremento de la erosión, disminución de los tiempos de concentración de las aguas de lluvia. Muy importante en el estado Bolívar por la presencia del río Caroní, que genera en sus complejos hidroeléctricos aproximadamente el 70% de la energía eléctrica que consume Venezuela. Otro problema es la afectación de hábitats de fauna y flora y también afectación de otros servicios ambientales. Esta disminución de la cobertura vegetal se debe principalmente a un incremento de las áreas de uso pecuario, a una política errada del Estado que para la asignación de tierras solicitaba que estas fueran deforestadas previamente, la explotación forestal, las más de las veces ilegal o pseudo legal, la construcción de vías de acceso y campamentos asociados a la explotación minera y forestal, la explotación minera irracional
y los fuegos de vegetación asociados o no a actividades agrícolas, pecuarias, forestales y mineras. El segundo problema vamos a tocar muy por encima es la extracción irracional de oro, diamante y colta. Esta extracción totalmente irracional en la mayoría de los casos no se lleva adelante con las normas de una sana minería. Segundo, el Estado ha abandonado casi por completo la minería organizada de hierro, bauxita y oro a niveles que ha dejado sin materias primas a las empresas siderúrgicas y metalúrgicas asentadas en Ciudad Guayana. Por otro lado, el mismo Estado ha propiciado una extracción minera no planificada que busca obtener beneficios inmediatos con una baja inversión, dando como resultado las siguientes consecuencias: incremento de la deforestación y deterioro del bosque remanente, aumento increíble exponencial de la carga de sedimentos en los ríos y otros cuerpos de agua, incremento de enfermedades antes erradicadas tales como el paludismo, sarampión, fiebre amarilla, difteria y otro tipo de enfermedades, entre ellas hay que destacar neurológicas que están asociadas al uso de mercurio en la minería. El trabajo de los mineros muchas de las veces se hace en condiciones de servidumbre o pseudoesclavitud, sin ningún tipo de seguridad. Además, en los frentes mineros hay trata de blancas, venta de drogas, incorporación de mujeres indígenas a la prostitución. La presencia de frentes mineros cerca de comunidades indígenas genera cambios sustanciales en los patrones sociales y culturales de los indígenas. Un tercer problema que tocaremos es la contaminación de cuerpos de agua. Las actividades urbanísticas, industriales, mineras, agrícolas contaminan los cuerpos de agua. En la actualidad tenemos la siguiente situación. Las aguas servidas residenciales de todas nuestras ciudades descargan directamente, sin tratamiento, a cuerpos de agua, debido a que en la región Guayana no existe ninguna planta de tratamiento, salvo una pequeña de la UCAP en Ciudad Guayana. Adicionalmente, tenemos el caso de que en Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana hay tomas de agua de acueductos ubicadas aguas abajo de descargas cloacales. Por otro lado, las plantas de tratamiento de las aguas servidas industriales están abandonadas y obsoletas. Adicionalmente, persiste la presencia de unos grandes volúmenes de lodos rojos, residuos de la producción de alúmina, con pH cercanos a 14, acumulados en lagunas rebalseras a menos de 100 metros del canal del Orinoco. Otro elemento clave importante es que la extracción irracional de oro y diamante causa una contaminación de cuerpos de agua cercanos que se manifiesta a gran distancia en función de los volúmenes y tipos de contaminantes y la capacidad de ilusión del cuerpo de agua. Aquí en esta foto tenemos un ejemplo. Las aguas muy afectadas por las arcillas provenientes de la explotación de oro que se da en la parte superior, al llegar al río Cuyuní, que es de aguas negras, le va cambiando el color hasta volverlo amarillo, afectando de esta forma la penetración de la luz y la fauna, la flora del río. Pero además, de suma gravedad es la contaminación de aguas, peces y suelos por el mercurio, usado tanto para la extracción del oro como posteriormente en los procesos de concentración del mismo. Hablaremos también muy rápidamente de la contaminación por manejo inadecuado de residuos y desechos sólidos de todo tipo, residenciales, industriales, hospitalarios o peligrosos. No hay manejo racional de esto de los desechos y los residuos. La disposición final se hace en vertederos semicontrolados o no controlados. No hay ningún residuo sanitario operativo en la región Guayana. No hay áreas especiales para la disposición de aceites usados, desechos hospitalarios, patológicos, peligrosos. Es frecuente la presencia de personas en estos vertederos tratando de recolectar bienes para su venta posteriormente. Adicionalmente, no hay políticas, planes ni programas de manejo para recolección, separación, segregación, reuso y reciclaje de los desechos y residuos. Por lo tanto, se presentan graves problemas en lo que respecta a la recolección y al almacenamiento temporal de estos. Es frecuente la presencia de botaderos y grandes acumulaciones en las vías públicas.
Culturalmente, esto ha significado un cambio negativo en los valores, ya que la basura acumulada en calles y los zamuros se han convertido en parte del paisaje urbano. Existe también otra contaminación por la actividad agrícola hacia los cuerpos de agua vecinos que no se tiene información acá en Guayana. Un quinto problema que tocaremos es las inundaciones que afectan a los centros poblados. La mayoría de las principales ciudades de la región se encuentran aledañas a ríos, como sería el caso de Caicara, Puerto de Ayacucho, Tucupita, Ciudad Guayana, Santa Elena de Guairén, El Callado, La Paragua, Pedernales. Debido a que en los últimos años ha habido una disminución en las políticas urbanas, permitiéndose la construcción de viviendas y otras edificaciones en áreas susceptibles a inundarse, y que también, debido al cambio climático, eventos como las inundaciones se hacen cada vez más frecuentes, más intensas y persisten durante más tiempo inundando áreas. Por otro lado, los sistemas de alarma temprana y las medidas preventivas se han ido eliminando. Caso preocupante es en Ciudad Guayana que las descargas, grandes descargas de Guri, antes eran avisadas a la población para que tomara precauciones, pero desde hace más de 15 años no se toma esta medida. Adicionalmente, los entes idóneos para atender este tipo de situaciones, como los ministerios relacionados con la gestión ambiental, la de aguas, la gestión urbana, los bomberos municipales y lo que era la antigua defensa civil, han sido desmantelados, no tienen personal, no tienen equipo y además no hay ni políticas ni planes para atender estos y otros eventos que afectan negativamente a considerables grupos de población, frecuentemente la población de menores recursos que tiende a ubicarse en áreas de alto riesgo. Otro elemento y otro problema grave que se observa en la región son desarrollos urbanos en áreas de gran inestabilidad lictogeomorfológica. Esto se da principalmente en las dos ciudades más pobladas de la región, que es Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana, que se han desarrollado en gran parte sobre la formación geológica mesa, que es extremadamente susceptible a la erosión lineal y la regresiva, por lo cual si no hay un excelente manejo de la infraestructura de las aguas urbanas, bien sea cloacas, drenajes y aguas blancas, fácilmente se pueden presentar problemas de inestabilidad geomorfológica, como subsidencia de suelos, derrumbes que afectan tanto a áreas industriales como a áreas residenciales, cárcavas, surcos, etc. El abandono de la infraestructura urbana y aunado al incremento de la frecuencia de los eventos climáticos extremos aumenta el riesgo a los habitantes que se encuentran en zonas frágiles o que se han convertido en áreas frágiles, como el caso que observamos aquí, este derrumbe y inicio de una cárcava relacionado a una cloaca que se rompió quién sabe cuántos años atrás. Acá tenemos otro ejemplo relacionado con una tubería de aguas blancas que se rompieron hace tiempo y estuvo lavando material hasta que se dio el desplome. Y aquí tenemos una cárcava de grandes proporciones en Ciudad Guayana. Por último, vamos a mencionar la pérdida de servicios ambientales ecosistémicos debido a la falta de políticas ejecutorias ambientales bien concebidas en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible, el desmantelamiento institucional del aparato del Estado, el abandono de políticas y prácticas de mantenimiento de la infraestructura y servicios, el deterioro económico del país a niveles nunca vistos y la necesidad de obtener recursos que sustituyan parcialmente a los que generaba la producción petrolera a cualquier costo, inclusive con el sacrificio de seres humanos y de la naturaleza, está incidiendo en una pérdida progresiva y constante de los servicios ecosistémicos que la Guayana venezolana le ofrecía al país y al mundo. Gracias por su atención. Gonzalo Febre. Saludos.
Representa para mí un gran placer poder participar en esta GeoNight 2022, la noche de la geografía, en la cual Venezuela participa a través de la organización Punto Geográfico. Quiero compartir con ustedes un tema referido a cambio climático y gestión ambiental urbana. Les habla el profesor Luis Alfonso Sandia Rondón. Soy geógrafo con doctorado en Ciencias Naturales o doctorado en Gerencia para el Desarrollo Humano. Soy profesor titular de la Universidad de los Andes, adscrito al CIDIAT, instituto del cual soy director. Este tema que quiero compartir con ustedes, referido a cambio climático y gestión ambiental urbana, se ha desarrollado mediante un trabajo realizado con el CHIS, que es el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, el cual permitió llevar a cabo este estudio denominado en términos, digamos, simplificados, Andes en Acción Climática, pero referido a la gestión ambiental con enfoque en la mitigación y adaptación al cambio climático para un desarrollo sostenible e inclusivo de los estados Táchira, Mérida y Trujillo. Vamos a referirnos a los resultados obtenidos en el caso de la ciudad de Mérida en Venezuela, que se tenía como objetivo contribuir en la generación y promoción de acciones eficaces para la gestión ambiental enfocadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, así como activar mecanismos de articulación interinstitucional para la implementación de estrategias de mitigación y adaptación. Se realizaron 5 estudios, uno referido a huella urbana, coordinado por el profesor Alberto Pérez, el de inventario de gases de efecto invernadero, coordinado por la doctora Ángela Henao, el de caracterización de residuos y desechos sólidos, coordinado por el profesor Miguel Cabeza, el análisis de riesgo y la vulnerabilidad, coordinado por el profesor Tomás Bandes, y el de potencialidad de las energías renovables, coordinado por el profesor Juan Carlos Rojas. Los resultados de estos estudios se simplificaron en unas cartillas que están disponibles en la web, en el portal porlasostenibilidad.org, y resumen, en el caso, por ejemplo, de la huella urbana, que la ciudad de Mérida tiene en su uso actual aproximadamente el 28% referido a uso residencial, el 6% a actividades comerciales, el 28% a los servicios, el 2% a actividades industriales, el 3%, perdón, también el 3% a áreas urbanas y el 2% a áreas potencialmente utilizables. Desde allí que la ciudad que se aspira, de acuerdo a la proyección, crezca en aproximadamente 80,000 habitantes en los próximos 30 años, esté en incapacidad de poder ofrecer esas áreas que requiere la población para albergar esa cantidad de viviendas ante esa población. Pero además se requieren actuaciones en materia de los servicios, tanto de agua potable como de alcantarillado, así como la dotación de energía eléctrica. En cuanto al estudio de los gases de efecto invernadero, el principal hallazgo es que la principal fuente de generación de gases de efecto invernadero, especialmente CO2, está dada por el uso de vehículos que transitan en la ciudad y que generan aproximadamente el 78% de los gases de efecto invernadero que produce la ciudad, seguido de la electricidad, alrededor del 7,3%, el gas, leña y las aguas residuales. También tenemos en este sentido que proponer que la ciudad debe dinamizar y modernizar sus sistemas de movilización urbana, tanto el transporte público, pero sobre todo buscar fuentes de energía alternas distintas al uso de la energía fósil, como en la actualidad se utiliza la gasolina. En materia de la caracterización de los residuos, la ciudad genera unos 67,000 kilogramos de residuos diarios, de los cuales el 73% para la fecha del estudio, año finales de 2018, se identificó que el 73% de esos residuos eran básicamente residuos orgánicos y apenas un
alrededor de un 19% residuos reutilizables. Otro porcentaje de aproximadamente 7,5% están referidos a residuos sanitarios y peligrosos, electrónicos y de otro tipo. En cuanto al análisis de riesgo y la vulnerabilidad, se pudo identificar cuáles son las condiciones de vulnerabilidad de los sistemas de dotación de energía, la vialidad, el agua potable, los sistemas de agua potable y, por supuesto, la susceptibilidad que tienen las zonas residenciales, donde se identifica que aproximadamente 45 hectáreas, lo que representa un 9,5% del área urbana, tiene un alto nivel de susceptibilidad ante los movimientos en masa debido a las propias características que tiene la ciudad en su configuración espacial. A nivel de las energías renovables, se identifica que la principal fuente de energía potencialmente utilizable y desde el punto de vista renovable son la energía hidroeléctrica a través del uso de las pequeñas plantas mini hidráulicas para generación de este tipo de energía. Estos estudios condujeron a distintas intervenciones de actuación en materia para prevenir el cambio climático y generar condiciones de adaptación. Entre ellas, la formación de promotores ambientales dirigida a maestros y a niños en las escuelas, pero también a las comunidades. Luego se trabajó en materia de intervención en áreas verdes urbanas, como precisamente el Parque La Isla y la Plaza La Hispanidad. De ellos se identificaron que, por ejemplo, en el Parque La Isla, las 507 unidades arbóreas tienen una capacidad de retención de CO2 de 4,40 toneladas y una captura promedio por árbol de 8,67 kilogramos de CO2 por año, siendo el pino lazo una especie autóctona la que mayor capacidad tiene de captación de CO2, que puede estar rondando los 24 kilogramos de CO2 por año. También se trabajó en materia de intervención de áreas degradadas con reforestación que se llevaron a cabo con participación de niños de las escuelas y las comunidades. Se trabajó en materia paisajística para mejorar las condiciones de, digamos, de ornato de estas unidades. Aquí ven actuaciones en el Parque La Isla. Se trabajó también con la sustitución de luminarias convencionales por luminarias LED con fuentes de energía fotovoltaicas. Y se trabajó en materia de gestión de los residuos, especialmente los orgánicos, que se identificaron como un gran problema en la ciudad, a través de estos sistemas de pacas digestoras en los cuales pueden compactar hasta 500 kilos de material que se recoge una vez que se hace la poda de las áreas verdes y se puede generar a la vuelta de 4 o 5 meses aproximadamente unos 250 kilogramos de materia orgánica que se puede utilizar para mantener esas propias unidades, áreas verdes. También se trabajó con campañas de formación y capacitación a microempresarios, quienes adoptaron mecanismos de mitigación y adaptación, sobre todo en el uso eficiente de la energía, tanto eléctrica, la racionalidad en el uso del agua, la gestión de los riesgos y sobre todo la gestión integral de los residuos sólidos. También se trabajó con las comunidades en el tema de puntos verdes para la recuperación de residuos y el tema de la agroecología para darle instrucciones a las comunidades en la generación de alimentos en sus propias áreas verdes. Finalmente, se trabajó en sistemas de alerta temprana para que las comunidades estén en capacidad de gestionar los sistemas de alerta temprana para hacerle seguimiento a los cuerpos de agua que potencialmente se pueden convertir en riesgos de desastres. Los materiales producto de este trabajo están en el portal porlasostenibilidad.org y pueden allí ser consultados. Les doy las gracias por su atención. Saludos, les habla Gustavo Páez, profesor de la Escuela de Geografía y del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales de la Universidad de los Andes.
y actual coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida. Y vamos a iniciar entonces la presentación relacionada con el suicidio en Venezuela, una epidemia oculta. Bien, en primer lugar quisiera mostrarles esta gráfica donde se muestra el comportamiento histórico de las tasas de suicidio en Venezuela entre 1950 y 2014. Sin embargo, debo acotar que en la parte inferior izquierda del gráfico pueden apreciar las cifras en las cuales fluctuó este indicador de tasa de muertes por suicidio entre 1936 y 1949. De manera que acá podemos ver cerca de 80 años de evolución de este indicador en Venezuela a través de cifras oficiales derivadas de anuarios epidemiológicos y anuarios de mortalidad. Bueno, la tasa fluctuó dependiendo de las diferentes realidades sociales, económicas y político-institucionales por las cuales transitó Venezuela, con algunos picos, y el más emblemático, el presentado entre 1965 y 1972, que como se aprecia también en la gráfica, bueno, la tasa estuvo fluctuando a lo largo de este periodo entre 2 suicidios por cada 100.000 habitantes y 7 suicidios por cada 100.000 habitantes en este máximo pico entre 1965 y 1972. A manera de reflexión sobre este comportamiento histórico, podríamos decir que a lo largo del siglo XX y hasta el año 2014, Venezuela puede considerarse un país que siempre mostró tasas de suicidio relativamente bajas en relación a la media mundial y también en comparación con los países con las tasas más elevadas del mundo. En nuestro país parece ser entonces un buen ejemplo que en algunos momentos esa tasa en tiempos de bonanza económica aumentó, por ejemplo en los años 60, en los años 70, y en tiempos de crisis económica, por ejemplo en los años 90, también tendió a aumentar, pero descendió en años de crecimiento económico, como por ejemplo la década de los años 2000. Y hay muchos estudios en el mundo que intentan mostrar esa posible conexión entre el aumento o el descenso de la tasa de suicidios en relación a épocas de bonanza o de retroceso o de recesión económica en los países. Tenemos por supuesto un comportamiento nacional de la tasa, pero evidentemente esa tasa va a ser diferencial según los diferentes estados. Allí podemos ver entonces la estimación de la tasa histórica promedio de suicidios para Venezuela entre 1950 y 2014, donde salta a la vista que históricamente hablando el estado Mérida es la entidad que presenta la tasa más elevada. Y otro aspecto quizás acá también a resaltar es que los otros 2 estados andinos se ubican en ese top 5, como es el caso de Trujillo, y eso obedece, por supuesto, a particularidades regionales de diferentes índoles. Acá es bueno resaltar en esta lámina algunos hallazgos que encontramos en los anuarios de mortalidad más recientes publicados en Venezuela, que es el del 2014 y el del 2016. El del 2015 no se publicó y hay un vacío estadístico allí. Podemos ver hacia el lado superior izquierdo el número de suicidios comprobados que aparecen en esos anuarios, y evidentemente hay un incremento entre el 2014 y el 2016. Luego, hacia acá, podemos ver el número de muertes de intención no determinada que se registraron en esos anuarios, donde también hubo un incremento, y nosotros a través de, en el seno del Observatorio Venezolano de Violencia, investigando sobre este tema, hicimos una estimación de un número de suicidios probables que quedan ocultos dentro de esa categoría de muertes de intención no determinada. Dentro de esa categoría quedan ocultos presuntos homicidios, suicidios y otro tipo de causas de muerte. Eso nos lleva a decir entonces, corrigiendo esa cifra, que el número de suicidios para el 2016 pudo haber estado cerca de los 1.500 personas que se suicidaron, y en el 2014 cercano a unos 1.217 individuos. Y evidentemente ahí se está mostrando un incremento a través de estas fuentes. Con ello estimamos un subregistro que se puede apreciar acá, que es importante, significativo, que fluctúa entre un 53% en 2014 y 43,7% en 2016.
Otro aspecto importante a resaltar en estos anuarios es que en el 2014 los suicidios en conjunto con los homicidios se ubicaron en el quinto puesto, o sea, como la quinta causa de muerte más frecuente en los venezolanos. Pero para 2016 subieron 2 lugares y se ubicaron en el tercer puesto. Entonces, bueno, de manera que es algo que también llama muchísimo la atención con cifras oficiales. Nosotros hemos venido estudiando este tema desde hace unos años atrás, del 2017 aproximadamente, y bueno, estos son algunos de los hallazgos principales que se obtuvieron en la primera investigación. Pueden apreciar en la gráfica de la izquierda un incremento de la tasa de Venezuela a lo largo de lo que es 2010 y hasta el 2018, que fue el año para el cual se hizo esa primera estimación. Y bueno, con unos incrementos porcentuales importantes, de 81% entre el 2010 y 2015, pasó a un 155% aproximadamente entre el 2015 y el 2018. Y eso coincide con los años quizás de mayor impacto de la crisis humanitaria que ha vivido el país. En valores absolutos, en el lado derecho de la pantalla, pueden apreciar que según nuestras estimaciones, bueno, los suicidios pudieron haber alcanzado, o el número de casos pudieron haber alcanzado los 2.600 o 2.800 casos, respectivamente, entre 2017 y 2018. Son cifras bastante elevadas. Entonces, para nosotros existe una hipótesis explicativa, y es que quizás el agravamiento de la crisis en Venezuela, con todas sus características asociadas, parecen ser los factores de mayor peso que podrían explicar la tendencia del aumento de la tasa de suicidios en el país. Para nosotros, esos son los factores que pudieron haber actuado como detonantes de sentimientos, de pensamientos, de emociones negativas, que a su vez pudieron haber llevado a muchas personas a padecimientos de depresión y ansiedad como trastornos mentales, así también como seguramente muchos casos, o detrás de muchos casos, estuvo presente la impulsividad, y quizás todo esto llevó a muchos venezolanos a tomar la lamentable decisión de quitarse la vida. ¿Qué nos dicen las cifras más recientes? Según nuestras estimaciones, en el 2020 pudieron haber ocurrido unos 1.150 suicidios y en el 2021 1.164. Pero acá hay que acotar que estas son cifras conservadoras, al igual que las 2 tasas nacionales que aparecen abajo estimadas, puesto que no logramos tener acceso al desglose de las muertes de intención no determinada o de las muertes en averiguación, como para poder corregir estas cifras. O sea, es probable que sean más elevadas. Y lo mismo ocurre con las tasas estimadas para los estados. Son tasas estimadas con cifras de suicidio comprobados, pero sin corregir. Observamos de nuevo que Mérida ocupa el primer sitial con una tasa cercana a 10 suicidios por cada 100.000 habitantes, y su seguidor más cercano es el Distrito Capital. Bueno, pueden ser muchos los factores de riesgo que pueden incidir o que pueden estar detrás de muchos casos de suicidio, pero en estos tiempos en los cuales a la crisis humanitaria se le superpuso la pandemia, no logramos identificar cerca de 11 factores que los pueden observar en su pantalla, que van desde pensamientos o sentimientos negativos, duelos por muerte, el problema del aislamiento por mucho tiempo, el temor a contagiarse por el COVID-19 o incluso de fallecer, el incremento de la violencia intrafamiliar, que también es un factor importante, y sobre todo hacia mujeres, niños, adolescentes, el consumo excesivo de alcohol, también producto de muchas veces del mismo aislamiento y de vicios ya que se arrastran de tiempos pasados en muchas personas, y el incremento de casos de depresión, están dentro de esos principales factores. Dentro de las conclusiones, bueno, lo primero que podemos decir es que Venezuela ha presentado las cifras más elevadas de suicidio conocidas en los últimos 80 años de registro según estos resultados. Y para nosotros eso está asociado a la emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo. El suicidio pasó de ser una decisión individual a tener también un rasgo o ser un fenómeno de carácter social relacionado con esa precarización de la vida
en Venezuela, de la sociedad venezolana, y que eso está relacionado con el impacto que ha generado el contexto nacional sobre el individuo. El agravamiento de la crisis en Venezuela, entonces, con todas sus características y situaciones asociadas, superpuesto del 2020 para acá con la pandemia, seguramente acentuó y expandió diversos factores de riesgo en la sociedad, que quizás en diferentes combinaciones han llevado a muchas personas al suicidio. Finalmente, acá les dejo algunos enlaces web de documentos derivados de nuestras investigaciones en torno al tema para que puedan ser consultados y descargados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, colegas de GeoNight, por haberse quedado y haber visto cada una de las presentaciones. Agradecemos que se hayan dedicado ese tiempo a ver nuestras presentaciones y ponencias. Ahora vamos a tener un ciclo de preguntas, comentarios. Se va a iniciar a través de un foro chat, el cual ustedes tienen el enlace y podrán hacer todo y cada una de sus preguntas y comentarios que serán contestadas a la mayor brevedad posible. Muchas gracias nuevamente en nombre de Punto Geográfico por haber estado con nosotros y de todas las instituciones que nos ayudaron y colaboraron con nosotros. Muchas gracias y buenas noches.